¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes una gran jornada de trabajo. En esta ocasión estamos con Valentina Zárate. Ella es la subcontralora general del Estado. ¿Cómo ha estado, Valentina? Qué gusto tenerla aquí en Diario El Comercio. Buenos días, Jorge. Qué gusto saludarlo nuevamente. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ayer se anunció a través de las redes sociales que usted había puesto la renuncia al cargo de subcontralora. ¿Por qué llega esta renuncia en este momento que no hay un titular al frente? No lo sé cómo está la situación, si nos puede explicar un poquito mejor. Claro, Jorge. Mire, la decisión de dar un paso al costado en mi carrera administrativa en la institución viene tras un proceso de profunda reflexión, de una meditación en cuanto a los pasos que debía dar en mi vida. Y esto surge porque siento que hay algunos aspectos que no puedo controlar y que de cierta forma podrían empañar una carrera que he tenido en la institución, que ha sido transparente, legítima y honesta. Es por eso que en un ejercicio de sopesamiento de variables y posibilidades, sentí que era la decisión correcta. Entiendo. Bueno, ¿y cuál es su estatus en este momento? Entiendo que ha presentado la renuncia, pero para que se haga efectiva tiene que conocerla, supongo que el Contralor General del Estado. ¿Hasta eso se hace efectiva o es inmediata? ¿Cómo está esa situación? Mire, Jorge, según el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, una renuncia tiene que ser presentada ante la autoridad nominadora. En este caso, la autoridad nominadora de la Contraloría es el doctor Pablo Seno. En ese sentido, le dirigía a él este instrumento. ¿Qué es lo que dice el mismo reglamento de la LUCEP? Que la renuncia tiene que ser aceptada o, si es que esta no es aceptada en una fecha determinada, después de 15 días de transcurrido el plazo, esta se considera aceptada automáticamente. Es por tanto que yo estoy esperando para ver cuál de estos dos supuestos ocurre primero. Entonces todavía sigue en el cargo de Subcontralora General del Estado. Efectivamente, me encuentro en funciones como subcontralora, que es el cargo que venía desempeñando desde hace más de un año. Claro. Usted en las razones que da para renunciar al cargo, dice que su nombramiento como Contralora General estaba hasta el momento en que había pedido el Contralor Celi este tiempo de gracia, que eran como unas vacaciones prácticamente, y como no se renovó ese acto administrativo, pues usted ya deja de ser Contralora General del Estado. Un poco para explicarle al público, así sería, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hagamos una breve cronología. El 14 de junio del presente año, el doctor Pablo Ceni se acogió a una licencia de remuneración por el plazo de 60 días. Durante este tiempo, en mi calidad de subcontralora, recibí una acción de personal por parte, nuevamente, de la autoridad nominadora que me permitía conducir de manera subrogante la institución. Pero, insisto, por este tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El día sábado 12 de junio, esta licencia sin remuneración llegó a su fin, por lo cual correspondía, de ser el caso, que se me otorgase una nueva acción de personal para poder seguir fungiendo como controladora subrogante. Esta situación no se ha dado hasta el momento, por lo cual yo retorné al cargo que ocupaba antes de asumir la conducción temporal de la Contraloría. Lo que pasa ahora es que ha renunciado y está dejando atrás una carrera de 10 años en la institución, ¿verdad? Sí, desde que gané el concurso de méritos como abogada de la institución, es del año 2008, entonces son 13 años. Mm. Previo a eso yo realicé unas pasantías, una práctica en la institución y fui también contratada por un tiempo muy corto como asistente administrativa.
sin saber entonces que esta experiencia preprofesional me llevaría a este destino, ¿no? Pero sí, podríamos decir que mi trayectoria se ha dado en su mayoría en el sector público y dentro de este, en la Contraloría General del Estado. Entiendo. Ahora, usted cuando dice que se va porque hay un problema, hay intereses, ¿a qué se refiere con eso? La palabra que yo empleé me parece que es complejidades. Ujú, Es una situación compleja que me parece no es ajena para nadie. ujú. Y es una situación que atraviesa a la institución, desde lo externo hasta lo interno. Y siento que este enjambre de variables que no son de mi control podría, de cierta forma, estar atravesando mis legítimas capacidades técnicas para conducir la institución. Contraloría, como he manifestado en reiteradas ocasiones, es una institución vital, vital para la democracia ecuatoriana. Sin embargo, necesita ser sometida a un serio proceso de reingeniería de sus procesos para que pueda mejorar sus capacidades técnicas, sus capacidades de control y lograr así efectivamente su misión institucional. Quisiera que le explique al público de una forma más simple posible cómo es que ahora la Contraloría estaría dirigiéndose prácticamente desde la cárcel. ¿Se puede despachar desde la cárcel? Una visión técnica y no nada personal. O sea, ¿se puede hacer esto? De lo que tengo entendido, en este momento, el doctor Cedi goza de una licencia por enfermedad, por cuanto, como es público y notorio y conocido por la mayoría de personas, él fue afectado por un cuadro de COVID-19. En ese sentido, yo desconozco la decisión que él vaya a tomar una vez que fenezca el plazo para su licencia por enfermedad. Eh, por lo tanto, no podría responder esta pregunta porque, de nuevo, es una situación que escapa a mi control. Entendemos que esta cuestión rebasan las capacidades de cualquier persona técnica y que va a la cuestión política. ¿Cuánto de política hay en la Contraloría, en un ente que es más que nada técnico? Sí, efectivamente, la institución tiene que ser un órgano técnico. Cualquier organismo de control, de fiscalización, cualquier entidad fiscalizadora superior, según la técnica y la teoría, debe ser un organismo objetivo y técnico. Ese es el deber ser. Eh, Sin embargo, creo que la historia reciente nos habla de que quizás es hora de fijarnos en las competencias normativas que están asignadas en la institución. Recordemos que hace un poco más de un año, la Función de Transparencia y Control Social presentó ante la Asamblea General Nacional, perdón, un proyecto de ley orgánica de Tribunal de Cuentas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de transformar a la institución, a la Contraloría, en un cuerpo colegiado. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que exista un solo contralor, una sola contralora, una máxima autoridad, exista un grupo de personas, como por ejemplo en la Corte Constitucional, en el Consejo de Participación, en el Consejo de la Judicatura, para que desde esta instancia gerencial se tomen decisiones meditadas y deliberadas. Y con esto se conseguiría quizás romper una estructura de concentración de poder. Este proyecto de ley está actualmente tramitándose en la Asamblea Nacional y quizás sería oportuno que los señores asambleístas revisen si es que es el momento de agilitar su despacho y su trámite. Yo le hacía esta pregunta por dos razones. Una, primero porque, claro, ahora está enfrentando una investigación fiscal de una denuncia, se ha dicho que fue anónima, en la que se le está investigando a usted por
usurpación de un puesto público. Funciones. Exactamente. Eso suena también político y también por el tema, ahora también se está hablando del tema de las losas, pero me gustaría hablar un poco de esa investigación que le están realizando, porque hubo incluso un allanamiento a las oficinas donde usted estaba despachando. ¿Por qué cree que se da esta investigación? Jorge, en otros espacios no he podido dejar de manifestar mi sorpresa, porque este allanamiento al que usted correctamente se refiere se da luego de una llamada anónima, cito textualmente, de un ciudadano que se hace llamar Roberto, que señala, que dice, a modo de chisme, que yo estaría usurpando funciones y que pide que se revise mi contrato de trabajo o acción de personal. Normalmente, según la teoría y según el Código Orgánico Integral Penal, para que proceda un allanamiento, se requiere de forma previa que exista un conjunto de indicios que nos hagan presuponer que podría existir efectivamente un hecho punible. En este caso, y aquí mi sorpresa, se da un allanamiento por una llamada anónima. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué me permito afirmar esto? Con base en la providencia de la Corte Nacional de Justicia. Porque finalmente es la Corte quien puede autorizar y quien debe autorizar este y todo tipo de diligencias. ¿Qué pasa en la Corte? Al emitir su providencia, en la parte donde tiene que explicar motivadamente por qué existen o existirían una serie de indicios que den paso al allanamiento a Contraloría, me parece que al juez se le olvidó completar la frase o no supo qué decir, porque la frase quedó en blanco. Entonces se dio paso al allanamiento a una institución de control, más allá de las personas, a una institución, sobre la base de una providencia de la Corte Nacional que carece de motivación y sustento. Entiendo. Bueno, ahora también pasando a esta cuestión de las glosas, usted pasó un informe a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ahí se llegó a hablar de que hay al menos 4.000 glosas desvanecidas legalmente. ¿Cuál es el estatus en el que estamos en este momento de este tipo de glosas? Efectivamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización requirió de Contraloría esta información sobre la base de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, a Contraloría le correspondía entregar esta información para fines de fiscalización y control político. La información que remite a Contraloría a la Asamblea es una información amplia, es un universo de información que consta en Excel. Entonces, los cálculos a los que arriba la Asamblea Nacional están basadas en esta información fría, por así decir. ¿No? Por lo tanto, yo no le podría dar una cifra de contraste o de confirmación con respecto a esto. Porque recuerda cuando hicimos la primera entrevista para Diario del Comercio, yo le había preguntado justamente acerca del desvanecimiento de las glosas y qué podría hacer usted como titular de la Contraloría para un poco mostrar esa realidad, una realidad que ahora se está develando, pero porque estuvo mediando por ahí la Asamblea Nacional. Sí, Jorge, y efectivamente en ese primer diálogo que tuvimos con usted, yo me refería a un aspecto técnico que está contemplado en la Ley Orgánica de Contraloría y se refiere al desvanecimiento. ¿Qué es un desvanecimiento? Creo que es necesario que entendamos desde la técnica un poquito cuál es la naturaleza de esta figura, porque últimamente me parece que está completamente satanizado este término. Un desvanecimiento es una no confirmación de una responsabilidad. ¿Por qué no se confirma una responsabilidad? Puede haber un sinnúmero de factores, como que el auditado, el administrado, por ejemplo, pudo conseguir una prueba nueva de la que no disponía cuando se le estaba haciendo la acción de control.
Entonces, entrega esta prueba a la Contraloría para que en la fase de juzgamiento administrativo, en la fase de juzgamiento de cuentas, pueda analizar un descargo. En este caso, yo me pregunto, Contraloría debería entonces solamente confirmar lo que se predeterminó, algo que constituía una responsabilidad presunta. Si fuese este el caso, Contraloría estaría actuando en una franca violación a la Constitución, porque la misma Constitución da a las personas y a los ciudadanos la capacidad de defenderse, el derecho a la defensa. Entonces pienso que de inicio y por principio no se puede satanizar un desvanecimiento. Ahora, que por el camino hayan circunstancias exógenas que hagan presumir que hay alguna actuación dolosa en el medio de un desvanecimiento, bueno, ese es un escenario completamente distinto. Pero le aseguro, Jorge, y a la audiencia que nos acompaña, que seguramente hay desvanecimientos que están sustentados en derecho, porque Contraloría no puede perseguir a la gente. Y si los administrados se han defendido como corresponde y han entregado pruebas de descargo, entonces lo lógico y legal es que Contraloría actúe en consecuencia y no se le confirme la responsabilidad. Es decir, que se ratifique el estado de inocencia, como se dice en la función judicial, cuando se emite una sentencia. Yo le hacía esa pregunta, estimada Valentina, porque en el proceso que se está llevando en la Fiscalía, en los documentos que son públicos ahora, en un chat del 25 de marzo del 2021, una funcionaria, Daisy G., en un chat que tiene con el señor Contralor, le dice, señor Contralor, jamás me atrevería a decir absolutamente nada sobre lo que tuve que desvanecer cuando usted me lo solicitó. Tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo por fuera de la ley. Ese es uno de los chats encontrados en el proceso, en uno de los teléfonos que están intervenidos y que está en el proceso legal. Y entonces ahí uno también se pregunta, sí, hay estas cuestiones que son legales y que la gente tiene que defenderse, obviamente para decir, aquí tengo mis pruebas, no hice nada, pero también al parecer hay estos movimientos que son un poco por fuera de la ley. Sí, y justamente a eso me referí, Jorge. Yo le hablo desde la técnica y lo que dice la norma. ¿En qué consiste un desvanecimiento? ¿En qué consiste una no confirmación? ¿Y cuál es el proceso técnico que está detrás? Ahora, si en el camino hay circunstancias que motivaron algunos desvanecimientos, entonces es la justicia la que deberá analizar y pronunciarse al respecto. Y usted tuvo que enfrentar este tipo de cosas cuando estuvo al frente de la Contraloría, presiones externas, porque, no lo sé, un contralor deberá tener muchas presiones también. Mire, Jorge, durante todo el ejercicio de mi carrera, si es que alguna vez me hubiesen pedido que haga algo que está en contra de mis principios, de mis convicciones, o que es ilegal, yo ese instante hubiese renunciado. A mí jamás se me presionó para nada y a mí jamás se me dispuso nada. Y yo puedo dar fe por todos y cada uno de mis actos, por todos y cada uno de los actos administrativos que salieron con mi firma. Sobre lo demás yo no me puedo pronunciar, pero yo le ratifico. Yo he actuado siempre conforme a la norma y con una absoluta transparencia. Y es fácil desvanecer una glosa, así con un llamado como lo que estamos viendo en este chat, por ejemplo. ¿Eso depende de quién está al frente o cómo es la situación? Mire, la unidad que elabora los proyectos para confirmar o desvanecer es la dirección de responsabilidades. Esta es la unidad en donde se construye este proyecto a través de una cadena de mando, en donde intervienen analistas, supervisores, administradores de gestión y directores. Es en esta unidad donde se elabora el proyecto. En mi calidad de subcontralora, a mí me llegaba el proyecto para mi revisión antes de la firma. Entonces, antes de suscribir cada acto administrativo, revisábamos con mi equipo el expediente anterior, los sustentos de auditoría, los oficios de predeterminaciones
y los descargos de los administrados para asegurarnos que el acto administrativo esté debidamente motivado y sustentado antes de ser suscrito. Esto es lo que yo le puedo manifestar en cuanto a mi actuación. Pero si hubiese, en todo caso, alguna duda sobre lo que usted me manifiesta, creo que es en la dirección de responsabilidades en donde se tendría que poner una alerta, porque es ahí donde se construyen los proyectos de actos administrativos y de donde salen este tipo de resoluciones. Usted entró a la Contraloría, a dirigir la Contraloría en el tiempo más complicado de lo que hemos podido ver en estos últimos tiempos. ¿Cuál es la experiencia que le queda? Y me gustaría saber cuál es su relación personal en el sentido de encontrarse en este momento tan complejo y lamentablemente tener un contralor que está despachando desde la cárcel. Me gustaría saber su opinión personal sobre eso. Mire, Jorge, hace un poco más de 2 meses yo me desperté con esta enorme responsabilidad. Yo les digo con total franqueza, es algo que yo nunca busqué, es algo que podía suceder, dado que yo era su contralora, pero nunca me imaginé las circunstancias dolorosas que tuvieron que ocurrir para que yo pudiese asumir el mando de forma temporal de la institución. Y sí, fue un tiempo muy complejo, muy complicado, atravesado de una serie de complejidades internas y externas, y me deja, la verdad, muchas lecciones de lo que soy capaz de hacer, inclusive, pero de que uno siempre puede tener control de uno mismo, que uno siempre puede tener dominio de sus actos y de que en la instancia en la que uno esté, se puede y se debe dar lo mejor de uno. Ese ha sido siempre mi, mi formación, mi objetivo de vida en la institución, trabajar siempre corriendo esa milla extra, y es lo que procuré con mayor razón hacer cuando estuve al frente esos 2 meses de la institución. Y personalmente, ¿qué le parece que haya un contralor que esté despachando desde una prisión? Mire, Jorge, son circunstancias muy complicadas, circunstancias que han conmovido a la institución, pero que han desencadenado también una serie de reacciones, vamos a decir, naturales en las personas, en los funcionarios, porque eh, muchos de ellos, veo ahora, sienten temor de dar pasos que están legalmente establecidos por quizás miedo a ser involucrados en algo, aun cuando no haya méritos para ello. Muchas personas no quieren suscribir documentos, muchas personas quieren mantenerse al margen de ciertos procesos que son obligatorios para Contraloría, justamente por este halo de temor que circunda la institución. Es lamentable lo que ocurre. Espero que se aclare la situación por el bien de la institución, por el bien del país, porque como he dicho en algunas ocasiones, se requiere de Contraloría. Es una institución que debe superar estas dificultades y seguir funcionando, porque el país necesita de un organismo que haga contrapeso y pueda auditar el buen uso de recursos en varias instituciones del Estado. Perfecto. Este ha sido el diálogo con Valentina Zárate, quien estuvo al frente de la Contraloría General del Estado durante 2 meses. Ahora sigue como subcontralora y ha presentado su renuncia. Le agradecemos mucho siempre este tipo de intervenciones para que la gente, los ciudadanos puedan enterarse. Muchísimas gracias, Valentina. Jorge, muchas gracias. Un saludo especial a toda la ciudadanía.